se caracterizan por una estructura química llamada anillo beta-lactámico que veremos más adelante. La siguiente, por favor. Para que el beta-lactámico sea activo, este debe estar unido a diferentes radicales que habitualmente son un anillo que se conoce como anillo tiazolidínico, que lo podemos ver pues en la imagen. La asociación de cadenas lineares con el esqueleto básico formado por dos anillos, pues modifica las propiedades del compuesto, como el espectro, la afinidad por diferentes receptores o la resistencia a las beta-lactamasas, y da lugar a diferentes grupos que los podemos conocer como penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos e inhibidores de las beta-lactamasas, que pues los presentamos en la imagen. Por ahora vamos a empezar hablando de las penicilinas. Porfa, la siguiente diapositiva. Estas fueron descubiertas en 1928 por Alexander Fleming, el cual observó cómo unas cepas de Staphylococcus aureus no crecían en la presencia de un hongo que se llamaba Penicillium notatum, el cual producía una sustancia capaz de impedir el crecimiento de diferentes estafilococos y estreptococos. Este medicamento solo llegó a ser usado por vía tópica hasta 1930 y por vía parenteral hasta 1940. Y a pesar de la alta resistencia microbiana que presenta actualmente, pues sigue siendo uno de los medicamentos más prescritos. Cuando la integridad de los ambos anillos que mostrábamos anteriormente se rompe, pues se genera una sustancia llamada ácido penicílico, y lo importante es que este no tiene una función antibiótica, y es así como funcionan pues las beta-lactamasas bacterianas, realmente pues rompiendo ese anillo. La siguiente. Listo. En cuanto al mecanismo de acción, pues los beta-lactámicos son bactericidas que funcionan por medio de dos mecanismos, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana e induciendo su autólisis. La pared bacteriana es una estructura que envuelve las bacterias y está compuesta principalmente por una proteína llamada peptidoglucano. En las bacterias gram-positivas, la pared celular es gruesa y su componente principal es esta proteína. Pero en las bacterias gram-negativas tiene una pared más fina y compleja que está formada por una membrana externa formada por lípidos y proteínas y una capa interna delgada que pues está compuesta de peptidoglicano. El peptidoglucano está formado pues a su vez por cadenas de glúcidos que son N-acetilmurámico y N-acetilglucosamido. Y a su vez pues el ácido muránico fija cadena de tetrapéptidos de ese peptidoglucano. Entonces estas se unen entre sí y forman una malla. Los diferentes componentes del peptidoglucano se sintetizan en el citoplasma y son transportados a través de la membrana citoplasmática al espacio que hay entre esta y pues la pared celular, donde se van pues ensamblando hasta formar la pared como tal. Aquí lo importante es que la última fase de la síntesis de la pared bacteriana consiste en la formación de los tetrapéptidos a partir de los pentapéptidos, mediante pues la pérdida de uno de los aminoácidos terminales. Para que esto pase se necesita la acción de una de las enzimas que se localiza en el espacio periplasmático y son llamadas transpeptidasas. El anillo beta-lactámico como tal presenta una similitud estructural con la región del pentapéptido que se une a las enzimas. Entonces, pues son capaces de unirse a ellas por medio de un enlace covalente y a impedir así la formación de la pared celular. Y es por eso que estas enzimas se llaman también PDPs o proteínas ligadas a la penicilina. Sin la pared, la bacteria pues queda expuesta al medio y muere debido a cambios de la presión oncótica. Por tanto, para que actúen los beta-lactámicos, la bacteria se debe de hallar en fase de multiplicación, ya que es en ese momento en el que se sintetiza la pared celular. Por esa razón, los beta-lactámicos presentan actividad reducida en situaciones en las que hay gran parte de población bacteriana en estado estacionario, como por ejemplo los abscesos. Porfa, ¿te puedes devolver una diapositiva? También aquí debemos de hablar de otras características que son propias de los beta-lactámicos y es la farmacocinética y la farmacodinámica. En cuanto a la farmacocinética, debemos hablar de su administración, su distribución, su metabolismo y su eliminación. En cuanto a la administración, estos fármacos pueden ser administrados por vía oral, intramuscular o endovenosa. Con rapidez, alcanzan altas concentraciones plasmáticas, pero deben de administrarse varias veces al día porque su semivida de eliminación es baja. La ingesta con alimentos concomitantes retrasa su absorción, la cual ocurre a nivel de la primera porción del duodeno, y su unión a proteínas es muy variable, entre un 15 a 100%.
Solo es activa su porción libre. En cuanto a la distribución, pueden distribuirse en todos los tejidos, incluidos bilis, líquido sinovial y barrera placentaria, pero tienen poca penetrancia al sistema nervioso central cuando éste no se encuentra pues inflamado, como por ejemplo una meningitis. También poca penetrancia en próstata y globo ocular. Además, son poco útiles en infecciones intracelulares debido a que son poco lipofílicas. En cuanto al metabolismo, la mayoría no se metabolizan, se mantienen en forma activa hasta su eliminación. Muy pocos presentan metabolismo antes de ir a su eliminación, como por ejemplo la cefalotina y el imipenem. Y en cuanto a la eliminación, de todos ellos es renal, mediante filtrado glomerular y pues secreción tubular. Su principal efecto adverso es la hipersensibilidad del sistema inmunitario. Podemos encontrar erupciones, shock, entre otros. También se pueden presentar alteraciones del sistema hematológico, como es la depresión medular, y a nivel gastrointestinal, colitis pseudomembranosa. En cuanto a la farmacodinamia, tienen una actividad bactericida lenta relativamente y son independientes de las concentraciones plasmáticas alcanzadas. Siempre que esta exceda la concentración inhibitoria mínima, en la mayoría de microorganismos se comporta como un bactericida, debido a que la concentración bactericida mínima es igual o ligeramente superior a la concentración inhibitoria mínima. En las cepas tolerantes, o sea, aquellas con una concentración bactericida mínima igual o mayor a 32 veces la concentración inhibitoria mínima, se comporta como un bacteriostático. La resistencia ocurre cuando la dosis es mayor a la concentración inhibitoria mínima, pero menor a la concentración bactericida mínima. Y la mejor medida es el tiempo en el que se mantienen por encima de la concentración inhibitoria mínima, que para la mayoría de microorganismos suele bastar cuando es mayor al 40%. Sin embargo, en pacientes con alteraciones que son neutropénicos o con meningitis o con organismos que son intrínsecamente resistentes, este valor debe ser mayor al 70% o incluso alcanzar cifras cercanas al 100%. En cuanto al efecto postantibiótico, que se define como el tiempo que dura la inhibición del crecimiento bacteriano, una vez que las concentraciones del antibiótico descienden por debajo de la concentración inhibitoria mínima, suele ser de 2 horas para gram positivos y mucho menos para gram negativos. Y su uso en infusión continua o prolongada garantiza una menor resistencia. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la clasificación de las bacterias para recordar mejor esto y pues podernos ubicar mejor el espectro de cada uno de los betalactámicos como tal. Entonces las bacterias las podemos dividir en gram positivas y gram negativas. Los gram positivos los podemos dividir en bacilos, espirulinas y cocos. Los bacilos y las espirulinas pueden ser aerobias o anaerobias, de acuerdo a su localización y metabolismo. Y los cocos, por su parte, pueden dividirse en catalasa positivo, conocidos como estafilococos, que pueden ser coagulasa positiva o negativos. Y en catalasa negativos, conocidos como estreptococos. Los gram-negativos se clasifican en diplococos, cocobacilos, bacilos curvos, espiroquetas y bacilos, que pueden ser lactosa positiva y corresponden al grupo de enterobacterias, o lactosa negativas, que a su vez se dividen en oxidasas negativas y positivas, en la cual podemos encontrar al grupo de pseudomonas. Siguiente, por favor. Las penicilinas pueden dividirse en naturales o sintéticas. Dentro de las naturales podemos encontrar la penicilina cristalina, que puede ser una presentación sódica o potásica, benzatínica, procaínica u oral. La asociación con procaína o benzatina como tal permite una liberación sostenida del antibiótico. En la diapositiva podemos ver que la administración de cada una de ellas puede ser por vía intramuscular, intravenosa u oral. Son de espectro reducido y son sensibles a penicilinasas. Son útiles frente a infecciones por cocos gram positivos, bacilos gram positivos, cocos gram negativos y anaerobios que no producen beta-lactamasas. Sin embargo, las penicilinas naturales no son útiles en casos de infecciones por estafilococos, que son cocos gram positivos. Las penicilinas naturales son usadas en casos de amigdalitis estreptocóxicas usando penicilina benzatínica, infecciones de tejidos blandos en las que el agente etiológico es un gram positivo, como el caso de la erisipela que podemos ver en la imagen, en la que su causante es el estreptococo del grupo A y su tratamiento es la penicilina cristalina. También en casos de meningitis por Neisseria meningitis, que se tratan con penicilina cristalina,
Se utilizan también en casos de neumonía adquirida en la comunidad donde se sospecha infección por Streptococcus pneumoniae y que se trata con penicilina cristalina. Aquí podemos ver pues en la imagen como tal una neumonía lobar. También son usadas en sífilis, donde podemos usar penicilina benzatínica con dosis que varían pues de acuerdo a la fase en la que se encuentre la sífilis. Las penicilinas naturales también son típicamente usadas en casos de escarlatina, que se trata con penicilina intramuscular y endocarditis, pero en este caso la penicilina se usa en compañía de un aminoglucósido para dar sinergismo. Siguiente, por favor. Aquí pues podemos ver penicilinas sintéticas de espectro reducido, pero resistentes a penicilinasas, las cuales son útiles en infecciones por estafilococos meticilinosensibles. Podemos encontrar la oxacilina, la dicloxacilina, nacilina, meticilina y cloxacilina, que se administran por vía intravenosa y exceptando la dicloxacilina. Suelen usarse en infecciones de tejidos blandos, como es la celulitis, en las que el agente etiológico es un Staphylococcus aureus y se tratan con oxacilina. Una neumonía por estafilococo se caracteriza por la presencia de consolidación con derrame pleural y en estas también se puede utilizar oxacilina. Una foliculitis o una osteomielitis. Sin embargo, la tasa de resistencia a la oxacilina en ambientes hospitalarios es muy alta, por tanto puede darse en combinación con un aminoglucósido buscando el sinergismo. Siguiente, por favor. Seguimos con las penicilinas de espectro amplio, que sin embargo pues son sensibles a penicilinasas, como son las penicilinas naturales. En el caso de las aminopenicilinas, son útiles para infecciones por cocos gram positivos, como Enterococcus fecalis, algunos bacilos gram positivos como Listeria monocytogenes, bacilos gram negativos como Shigella y Salmonella y algunas espiroquetas. Suelen utilizarse en casos de otitis bacteriana o sinusitis usando amoxicilina. Cuando estas no mejoran, se pueden acompañar de un inhibidor de beta-lactamasas, como el clavulanato, que lo veremos más adelante. Tratamiento que también se usa en la mordedura de perro, debido a que la pastorela es resistente a la amoxicilina sola, y pues es el agente que podemos encontrar en la mordedura de perro. Se pueden usar en casos de meningitis neonatal, en la que los agentes etiológicos son Listeria monocytogenes y Streptococcus agalactiae, utilizando ampicilina intravenosa. También se pueden usar en casos de neumonía cuando no se dispone de penicilina cristalina. Y en casos de apendicitis se pueden usar ampicilina en compañía de un inhibidor de beta-lactamasas, pero en este caso el sulbactam. Las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas son penicilinas de amplio espectro que cubren bacterias generalmente resistentes a otras, como la Serratia, el Enterobacter, la Klebsiella, y en compañía de Tazobactam también pueden cubrir pseudomonas, pero fácilmente las bacterias crean resistencia sobre ellas. Listo. Listo, entonces ahora vamos a hablar de las cefalosporinas. Entonces, pues las cefalosporinas es otro grupo de los betalactámicos. Está clasificado, digamos que en 5 generaciones, de acuerdo a su espectro y a como el orden en que fueron descubiertas. Y pues puse esa foto a la izquierda porque aprendérselas, la verdad, a mí me parece difícil. Entonces, pues uno puede, digamos que asociar las generaciones de acuerdo a la letra que sigue. Esa la podemos ver más tarde. Entonces, las cefalosporinas de primera generación, pues esta es la lista, las más importantes son la cefasolina y la cefalexina. Entonces, el espectro que tienen incluyen especialmente gram positivos, pues como Staphylococcus aureus y Streptococcus, varias especies de Streptococcus. Y están indicadas principalmente en infecciones de piel y de tejidos blandos no complicadas. No son útiles en gram negativos o en enterobacterias ni en Listeria monocytogenes. Y pues la administración puede ser vía oral o intravenosa. Eso en cuanto a las de primera generación. A las de segunda generación, el espectro son bacilos gram negativos, como vemos aquí en esta tinción de gram, y no son útiles con gram positivos. La más importante ahí es la cefuroxima y están indicadas en infecciones respiratorias como neumonía o bronquiolitis. Y también pues, se utilizan en otras como infecciones óseas o el tracto genitourinario,
biliar y en profilaxis quirúrgica. Para las cefalosporinas de tercera generación, pues son útiles y pues su espectro es especialmente dirigido a organismos gram negativos y son muy útiles en enterobacterias, en Neisseria, pues especies, y Haemophilus influenza. Esta es la lística aquí, pero las más importantes son la ceftriaxona y la cefotaxime. Entonces, como indicaciones tenemos que son pues útiles en infecciones cuando los organismos son resistentes a cefalosporinas de primera y segunda generación. Y algo que me parece importante fue que la administración intravenosa de ceftriaxona o de cefotaxime es útil en infecciones del sistema nervioso porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Y también, pues, la ceftazime creo que es la única cefalosporina de tercera que cubre la pseudomonas sobre las cefalosporinas de cuarta y de quinta generación. Tienen un espectro como las de cuarta, un espectro como parecido al de la tercera, lo que incluyen organismos de resistencia antimicrobiana, que ya vamos a hablar más adelante, como las beta-lactamasas. Y pues el como principal exponente es el cefepime, que también atraviesa la barrera hematoencefálica y es usado en pacientes con infecciones sistémicas con patógenos multiresistentes. Y por último están las cefalosporinas de quinta. Su exponente, digamos que principal, es la ceftaroline. Esa es súper importante porque tiene gran actividad para Staphylococcus aureus meticilino resistente y después se administra de manera intravenosa, pero pues no es útil en otros microorganismos que produzcan beta-lactamasas de espectro extendido o que tengan resistencia multibacteriana. Como efectos adversos de las cefalosporinas, es importante tener en cuenta que se deben como administrar supervisadamente en pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática, porque las dosis cambian. Y la ceftriaxona, sin embargo, pues la ceftriaxona es la única que no hay que modificar las dosis. En todos los demás casos, sí. Y como digamos que efectos adversos, estas tienen como poca toxicidad. Algunos de los síntomas pues, pueden ser náuseas, vómito, falta de apetito o dolor abdominal. Y las reacciones de hipersensibilidad tan frecuentes como por ejemplo ocurrir con las penicilinas. Bueno, buenas noches. Ahora vamos a empezar a hablar de los carbapenémicos. La siguiente, por favor. La anterior, eso, gracias. Listo, pues para empezar a hablar de los carbapenémicos hay que decir varias cosas. Es que, bueno, en general, lo que se sabe es que son los antibióticos de cualquier tipo que tienen el espectro más amplio. Esto pues ya vamos a verlo. Pero pues por lo mismo hay varias, digamos, preocupaciones que se tienen, que es su uso inapropiado, que es algo muy común, ya que pues al tener un espectro tan amplio, es como que la gente lo use indiscriminadamente. Y esto, como sabemos, es una de las formas en las que se presionan las bacterias para que generen resistencia. Los carbapenémicos, pues como todos los demás betalactámicos, tienen el anillo betalactámico, que este va a diferir de las penicilinas y de las cefalosporinas esencialmente en que van a tener unos enlaces insaturados y que van a tener adicionalmente varios átomos de sulfuro que pues dependiendo del antibiótico específico pues van a variar su conformación. Adicionalmente, pues es importante decir que los antibióticos carbapenémicos son prácticamente de uso exclusivamente hospitalario, sin embargo hay unas excepciones en las que se hacen tratamientos ambulatorios, pero pues digamos bajo supervisión y con administración por personal de la salud, pero son casos escasos. Entonces, pues también por lo mismo son agentes que van a ser
parenterales siempre. Y bueno, estos se van a dividir en grupos, en dos grupos. Erróneamente se les conoce a veces como generaciones, también se les llama primera generación y segunda generación. Sin embargo, esto es errado porque el ertapenem, que es el de del primer grupo, apareció después de los del segundo grupo, entonces no sería correcto llamarlos por generaciones. Entonces, bueno, el primer grupo está el ertapenem y en el segundo tenemos los otros tres representantes que son el doripenem, el imipenem y el meropenem, que es quizá el más conocido y el más usado. El imipenem hay que también aclarar que siempre va a estar administrado junto con la cilastatina. Y esto porque el imipenem, después de su desarrollo, se conoció que era rápidamente hidrolizado por una enzima dihidropeptidasa que se ubica en los túbulos contorneados del riñón, y esto ocasionaba, pues digamos, que la terapia con este pues, no fuera óptima, por lo que la cilastatina inhibe esa dihidropeptidasa que está en el borde del cepillo renal, así, pues, digamos, evitando que se degrade. Bueno, para empezar a hablar del espectro de los carbapenémicos, puse ahí pues una foto de una escopeta, porque, ay no, anterior. Creo que te pasaste, Laura. Puedes devolverte, por favor. Ahora dos. Mm, Qué pena, estamos teniendo dificultades técnicas. Listo, ya solucionamos. Bueno, entonces hablando de los carbapenémicos y su espectro, se dice que pues, es como un escopetazo porque prácticamente le pegan a todo. Es más fácil saber a qué no le pegan que a qué sí. Entonces, por eso que aquí pusimos en el espectro las bacterias a las que no cubre. Y para hablar, pues primero vamos a hablar del segundo grupo o segunda generación, que le dicen así, que prácticamente no cubren lo que es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pues porque, como se sabe por definición, el Staphylococcus aureus meticilina resistente se lleva a todas las beta-lactámicos, pero pues como ya vimos, las cefalosporinas de quinta generación como que rompieron esa regla, entonces eso ya no es tan cierto. Los otros grupos que no cubre los carbapenémicos son los enterococos, esencialmente el Enterococcus faecium, y las bacilos gram negativos no fermentadores, esencialmente la Stenotrophomonas maltophilia y la Burkholderia, los grupos y las especies de Burkholderia. Adicionalmente, el ertapenem, que es el que está en el primer grupo, tampoco va a cubrir las anteriores, pero tiene, digamos, un espectro un poquito más reducido porque tampoco va a tener actividad contra pseudomonas ni contra Acinetobacter. Listo. Siguiente, por favor. Mm,
Qué pena con ustedes, es que tenemos problemas de conexión. Bueno, entonces, para hablar del uso clínico de los carbapenémicos en lo que son, digamos, más útiles, primero, es que como vimos su amplio espectro, hace que, o sea, que sea un antibiótico, digamos, difícil de manejar. Es por lo mismo que estos antibióticos prácticamente siempre van a ser manejados o formulados por especialistas, pues, por internistas o incluso infectólogos. Eh, Particularmente yo nunca he visto que un médico general, por ejemplo, formule un carbapenémico. Siempre por lo general se dejan ya como terapias más avanzadas. Esto mismo hace que bueno, el espectro, que sean como al mismo tiempo apropiadas e inapropiadas en ocasiones para tratar o para montar un esquema empírico. Entonces, el uso clínico que tienen, digamos que es amplio, va a cubrir una amplia variedad de infecciones causadas esencialmente por gérmenes resistentes, bacterias gram negativas que, pues, como ya veremos, algunas producen unas enzimas conocidas como beta-lactamasas que digamos, inactivan varios de los beta-lactámicos y los carbapenémicos, digamos, que pueden cubrirlas de forma adecuada. Adicionalmente, otras infecciones como infecciones intraabdominales complicadas, perforaciones de apéndices, peritonitis, bueno, por cualquier causa intraabdominal, infecciones del tracto urinario también complicadas por bacterias resistentes, infecciones del tracto respiratorio inferior también. Entonces, como vemos también, pues en general se deberían dejar o se dejan para gérmenes que puedan ser resistentes. Sepsis causadas por varios gérmenes y muy importante y quizá el uso, digamos, por el motivo por el que son tan importantes y por los que deberíamos usarlas con más precaución es porque son, digamos, un pilar fundamental en el tratamiento de las infecciones asociadas a la atención en salud. Particularmente son importantes en las infecciones causadas o asociadas a los dispositivos, como los catéteres venosos centrales, neumonías asociadas al ventilador en ocasiones, etcétera. Y adicionalmente, una particularidad del grupo 2 es que el doripenem, el imipenem y el meropenem son útiles en ciertas indicaciones ya más específicas como la neutropenia febril, las neumonías adquiridas en el hospital y otras infecciones asociadas a la atención en salud. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas y algunas precauciones que hay que tener respecto a los carbapenémicos, es que, bueno, las reacciones adversas pueden ser desde anafilaxia, anuria, oliguria, esto esencialmente causado pues, porque son nefrotóxicas y pueden, digamos, inducir una lesión renal aguda. Adicionalmente, pues pueden causar o pueden inducir convulsiones. Esto es digamos, importante en el caso del imipenem, ya que se sabe o se ha demostrado que el imipenem tiene una alteración en la actividad del GABA, ya que, digamos, dada su conformación química, pueden, digamos, actuar como un ligando para el receptor de GABA, causando que pues, el GABA no actúe de forma adecuada en el sistema nervioso central e induciendo las convulsiones. Y adicionalmente se han propuesto otros mecanismos por los que el mismo antibiótico, el mismo imipenem, causa un bloqueo directo del GABA. Entonces esto es importante también, esencialmente en el imipenem. Adicionalmente otras reacciones como la diarrea, flebitis, trombotitis y las reacciones como el síndrome de Stevens-Johnson que también pueden verse. Es por eso que hay que tener ciertas precauciones, esencialmente pues, en pacientes con falla renal. En los pacientes con falla renal es muy importante estar vigilando cómo se está, digamos, reaccionando al medicamento y cuando se puede pues estar monitorizando concentraciones séricas del medicamento, ya que es importante vigilar pues que no desarrollen las reacciones adversas derivadas de una excreción inadecuada.
Adicionalmente, en el uso prolongado, se puede ver que por alteración de la flora bacteriana pueden causar sobreinfecciones micóticas como candidiasis orales o también sobreinfecciones y enterocolitis, perdón, sí, enterocolitis por Clostridioides difficile. Adicionalmente, importante también tener precauciones en pacientes con antecedentes de convulsión o pacientes que estén en diagnóstico de epilepsia, pues por la razón que mencionamos anteriormente. Es por lo mismo que el imipenem no se recomienda en niños que estén cursando con infecciones del síndrome del sistema nervioso central, porque existe el riesgo de que desarrollen convulsiones. Y adicionalmente hay precauciones en cuanto a la lactancia, ya que se ha visto que el imipenem también atraviesa y pasa la leche materna. Siguiente, por favor. Bueno, esta tabla está ahí, pues para que si quieren le tomen foto, un pantallazo, que son las dosis y las presentaciones de los carbapenémicos. Como vemos ahí, pues el imipenem siempre está unido a la cilastatina y los demás que son de todos de administración parenteral. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para poner un ejemplo de cómo se debe hacer un ajuste a pacientes que estén con algún grado de insuficiencia renal. ¿Puedes devolverlo un poquito? Sí, claro. Listo, entonces aquí pues como para poner un ejemplo que me pareció útil y rápido hacer, pues porque no siempre le dicen que ajuste el medicamento a la función renal, pero muchas veces no explican cómo o no mencionan cómo. Por ejemplo, el meropenem, esto se puede hacer, esto significa la depuración de creatinina, que eso se puede hacer con una simple medición de una vez de la creatinina que tenga un paciente y con la fórmula de Cockcroft-Gault se puede hacer, está en internet para buscar la fórmula y le da cuánto puede ser la depuración de creatinina aproximadamente. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan una depuración de creatinina entre 30 y 50 mililitros de minuto, uno debe ajustar la dosis de meropenem a 250 miligramos cada 8 horas. Para el caso del imipenem, por ejemplo, pacientes con una depuración de creatinina entre 10 y 25 mililitros por minuto, se debería dar la mitad de la dosis recomendada y cada 12 horas. Aquí digamos que en los pacientes renales como que, pues bueno, en el tratamiento se empieza a jugar tanto como con la concentración, sí, con la dosis del medicamento, como con el tiempo entre dosis, para, pues, digamos, que los pacientes no sufran ninguna reacción adversa, pero al mismo tiempo puedan tener un tratamiento adecuado. Siguiente. Listo, bueno, así como vimos tanto en bueno, principalmente en las penicilinas, los carbapenémicos también se han desarrollado inhibidores de beta-lactamasas para usar en conjunto con ellos. El ejemplo aquí es el meropenem bavorbactam, que se ha usado para inhibir las carbapenemasas de clase A, que ya veremos más o menos qué es eso. Siguiente. Bueno, entonces como 3 puntos clave y que sería como lo más importante de llevarse, pues a mi parecer, de los carbapenémicos, sería que pues no deberían usarse como una terapia empírica para infecciones que sean adquiridas en la comunidad, porque como vimos tienen un papel muy importante en esas infecciones que ocurren dentro del hospital y que se asocian generalmente a gérmenes multiresistentes, que digamos es un problema de salud pública al que nos estamos enfrentando y que lamentablemente se irá agravando con el tiempo. Adicionalmente, que es pues, una buena elección para esas infecciones asociadas a la atención en salud. Y por último, importante, pues no se mencionó específicamente en la charla, pero como vimos que el ertapenem no cubre ni a pseudomonas ni a hartas especies, bueno, a las especies de Acinetobacter, es muy importante decir que el ertapenem no, o sea, se queda corto y no es tan útil para infecciones asociadas a la atención en salud, porque muchas veces, por ejemplo, en infecciones asociadas al ventilador, uno puede pensar que el agente etiológico es una pseudomona o una Acinetobacter, por lo que digamos aquí uno se podría quedar corto. Siguiente, por favor.
Bueno, y el último grupo de antibióticos de que vamos a hablar son los monobactámicos, que este básicamente es un solo antibiótico que está disponible, que es el Astreonam. Y sin embargo, pues es un antibiótico raro. Yo, pues particularmente nunca he visto que lo usen y tiene, digamos, varias cositas que debemos saber igualmente. Es un beta-lactámico monocíclico, o sea, que solo tiene una parte del anillo beta-lactámico, que es ese anillo pues de 4 carbonos, y es por eso que es, o sea, porque es monocíclico, es lo que le da el nombre al grupo de monobactámico. Estos pues son derivados del hongo Chromobacterium violacum y esencialmente tienen una actividad contra bacterias gram negativas. Es por eso que el espectro de estos prácticamente son las enterobacterias, excepto las especies de Acinetobacter y las especies de Pseudomonas. Bueno, pero lo que uno debe saber más como importante es el uso clínico que pueden tener los monobactámicos. Los monobactámicos, digamos que tienen importancia entonces, pues, analizando su espectro en infecciones por gram negativos de diferente tipo, que puedan ser, por ejemplo, infecciones sistémicas causadas por gram negativos, especialmente pseudomonas, y muy importante es que se ha visto, o se sabe que por su conformación química, la Astreonam no induce una hipersensibilidad en pacientes que desarrollan hipersensibilidad a los betalactámicos, a las penicilinas. Esto con una excepción que sería en pacientes que tengan demostrado una reacción de hipersensibilidad verdadera a la ceftazidima, que es esa cefalosporina de tercera generación. Y esto es porque tanto la ceftazidima como el Astreonam comparten, digamos, una estructura química muy similar. Por lo que entonces el Astreonam es esa alternativa que uno tiene a pacientes que ya han fracasado incluso a las terapias de sensibilización, que tienen una reacción de hipersensibilidad y que definitivamente son alérgicos a los beta-lactámicos. Y ahí está, pues, digamos, como la presentación del medicamento, las dosis tanto en adultos y en niños. Siguiente. Gracias. Bueno, y por último, ya el último tema que vamos a tocar es la resistencia específicamente a los beta-lactámicos. Pero para eso, pues primero vamos a recordar como algo un poco más general, que es los tipos de resistencia que puede tener una bacteria, tanto resistencia natural como resistencia adquirida. La resistencia natural, pues como su nombre nos lo indica, es la resistencia que tiene la bacteria digamos, en su fenotipo natural, en su wild type. Entonces, son bacterias que ya siempre han estado con esa resistencia y, digamos, por poner un ejemplo, para el caso de los betalactámicos, se sabe que el Enterococcus faecium tiene una PVP que es, digamos, siempre ha sido así, que no es, digamos, afín a la gran mayoría de los betalactámicos y por eso es que es muy resistente a todos los betalactámicos prácticamente. Una vez es que como que debe entrar a pensar que el Enterococcus faecium se comporta como un Staphylococcus aureus meticilliano resistencia en su fenotipo natural. Y el otro tipo de resistencia es la resistencia adquirida, que esta es pues algo que la bacteria va a adquirir por dos vías, prácticamente, que es una mutación de novo o una mutación autónoma que haga la propia bacteria, o a través de lo que se conoce como la transferencia horizontal de genes, que es cuando una bacteria, por alguno de los mecanismos que ya veremos, transfiere a otra bacteria su resistoma, que sus resistomas son pues esa parte del genoma que codifica para los diferentes mecanismos de resistencia. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchos mecanismos de resistencia a los antibióticos, pero pues para hablar concretamente de los betalactámicos, nos importan 3, que sería la inactivación enzimática, que es por las enzimas que ya veremos que llaman beta-lactamasas, la modificación de la diana o del órgano, de la diana, que es lo que va a estar dado por la mutación o por la modificación de las PVPs, que es el sitio de acción de los antibióticos, y o por último, que es, digamos, se ve específicamente o más esencialmente en Pseudomonas, que es la expulsión del antimicrobiano
por bombas de flujo que hacen que salga el antibiótico de ese espacio periplásmico donde está actuando y, digamos, no puedan actuar. Siguiente, por favor. Entonces, para recordar esto, que es, digamos, cómo una bacteria puede transferirle a otra el resistoma y inducirla a la resistencia, básicamente son por tres formas. La primera es la transformación, en la que una bacteria pues recoge ella sola material genético que hay a su alrededor, en su ambiente, de otra bacteria, y lo integra en su propio genoma y digamos que ya eso le confiere la resistencia. El siguiente mecanismo es la conjugación, en la que las bacterias tienen un contacto, digamos, físico directo a través esencialmente de los procesos de los pili, y una bacteria le transfiere a otra, generalmente por un plasmio, el gen que codifica para el mecanismo de resistencia. Y la última es la transducción, en la que un virus de tipo fago ha infectado previamente una bacteria que tenía en su resistoma pues, un tipo de gen que codifica para algún mecanismo de resistencia, y este virus pues hace todo su proceso de replicación, sale y infecta a otra bacteria, y cuando está otra vez en su proceso de replicación pues le transfiere a esa bacteria el mecanismo de resistencia. Esos son como los tres mecanismos de transferencia horizontal de genes. Siguiente, por favor. Pues vamos a tocar estos como tres mecanismos de forma, digamos, amplia, porque esto es, digamos, se entiende mejor y se va a comprender mejor y es más útil para nuestra práctica clínica cuando veamos la charla del antibiograma y de cómo hacemos con la lectura interpretada del antibiograma una clasificación en un fenotipo de resistencia para cada bacteria. Pero entonces, para mencionar las beta-lactamasas, pues es el mecanismo más importante y más común que tienen de resistencia las bacterias a los beta-lactámicos, y estas básicamente son enzimas que hacen una hidrólisis del anillo beta-lactámico y pues así, digamos, inactivan el antibiótico. Importante, bueno, pasa a notar que para las enterobacterias existen más de 2000 tipos, se han descubierto más de 2000 tipos de beta-lactamasas, pero hay varias pues, que son, digamos, de importancia clínica, que son las que se ven más frecuentemente, y estas generalmente en su transmisión horizontal van a transmitirse por el mecanismo de conjugación. Y adicionalmente pues existen clasificaciones que buscan agruparlas dependiendo de su actividad enzimática, dependiendo digamos, del grupo, del espectro de antibióticos que inhiben, como para comprenderlos mejor. En cuanto a la Cinetobacter, bueno, también pues van a desarrollar su principal mecanismo de resistencia también son las beta-lactamasas, pero estas, a diferencia de las enterobacterias, el principal mecanismo de transferencia horizontal va a ser por transformación. Y bueno, uno en general tiende como a decir que las beta-lactamasas o las enzimas son más de bacterias gram negativas y que la modificación de órganos diana es más de bacterias gram positivas. Y esto es pues casi que pues es parcialmente cierto, pero sin embargo también las beta-lactamasas están presentes en bacterias gram positivas. Y el mejor ejemplo de esto es el Staphylococcus aureus. Cuando Fleming a inicios del siglo XX descubrió la penicilina, y se empezó a estudiar el Staphylococcus aureus, se sabía que el Staphylococcus aureus era resistente a todos los era sensible a todos los beta-lactámicos, incluso la penicilina natural. Por lo que se considera hoy en día todavía que un Staphylococcus aureus que sea de su fenotipo natural, que sea wild type, es sensible a la penicilina natural. Sin embargo, más o menos en los 40 se empezó a ver que el Staphylococcus aureus empezó a desarrollar una beta-lactamasa de tipo penicilinasa, que ya, pues digamos, inactivaba al Staphylococcus aureus, o sea, lo hacía resistente a las penicilinas. Y ahí fue, bueno, cuando se desarrollaron después las carboxipenicilinas, que ya servían contra esto. Hoy en día, pues ya se considera, o sea, ya no es útil considerar el wild type, porque se sabe que más del 90-95% de las cepas de Staphylococcus aureus tienen esa penicilinasa que ya los hace prácticamente completamente resistentes a las penicilinas naturales. Siguiente, por favor. Bueno, estas son como las dos clasificaciones que
buscan agrupar las beta-lactamasas. Hay de clase A, de clase B, de clase C. Pero bueno, como les dije, esto es más importante verlo ya cuando veamos la charla del antibiograma, que digamos, me parece que tiene más utilidad en ese momento. Siguiente, por favor. Bueno, y el otro mecanismo es la modificación del órgano diana. Bueno, pues el ejemplo más típico es, seguimos con el Staphylococcus aureus. Después de que se supo que ya había desarrollado la penicilinasa, se desarrollaron las carboxipenicilinas, que eran, pues, o también se conocen como antiestafilocóxicas, que ya, digamos, inhibían la penicilinasa y seguían actuando contra el Staphylococcus aureus. Sin embargo, después la bacteria, pues con el tiempo fue desarrollando otro mecanismo de resistencia, que es este. Mediante la mutación del gen MECA, o sea, el desarrollo del gen MECA, va a codificar una PBP, que es la PBP2A, y esta PBP2A es resistente a todos los beta-lactámicos. Y es por eso que cuando se desarrolla esta mutación es cuando nace el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ese sería como el segundo mecanismo, que este mecanismo pues también va a estar presente de manera muy importante en las cepas de Streptococcus pneumoniae, esencialmente. Siguiente. Y el último mecanismo de resistencia que vamos a ver hacia los beta-lactámicos, que pues hay muchos más, pero estos son los más importantes. Digamos, son las bombas de flujo. Este es más importante en pseudomonas, en las especies de pseudomonas, ya que pues ellas desarrollan este tipo y se ha visto en estudios que hasta hay especies de pseudomonas que hasta el 15% de su genoma va a codificar para bombas de flujo y que van a ser útiles no solo para beta-lactámicos, sino para varios antibióticos. O sea, este mecanismo es, digamos, más amplio porque no va a ser específico de un solo antibiótico, sino que va a servir para varios grupos. Eso era lo que teníamos que decir también respecto a los mecanismos de resistencia y ya respecto a toda la charla. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Excelente charla, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Karen, ¿tú tienes una duda? ¿Te escuchamos? Gracias. En pacientes que ya tienen, por ejemplo, ya están en tratamiento con hemodiálisis, ¿también se les realiza el ajuste de antibiótico o en ellos digamos que ya no sería necesario? Hola. O sea, sí, o sea, también se les hace el ajuste porque, o sea, en realidad el ajuste se hace es para evitar que las concentraciones del medicamento puedan causar esencialmente las convulsiones, que es lo que más, digamos, preocupa a veces. Y en ellos también, pues como no van a estar todo el tiempo en su terapia dialítica, pues también hay que hacerle el ajuste. Pero digamos que en una emergencia, o sea, digamos un paciente que llega a desarrollar una reacción adversa de este tipo, también eso no lo mencionamos, los medicamentos son, o sea, los carbapenémicos son dializables también. Gracias. Igual yo tengo entendido también que en las guías hay como dosis específicas para los pacientes que están en diálisis. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muy buena la charla. Gracias, Dani. Gracias a todos.